Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de algo que realmente nos ha dejado a todos con la boca abierta, o como dice nuestro intrigante título, nos dejará boquiabiertos. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin, el actor turco que tantas pasiones despierta, y de su nuevo look. Si eres fan de Kerem, o simplemente te gusta estar al tanto de las últimas tendencias y de lo que está pasando en el mundo del espectáculo, quédate con nosotros, porque esto se pone muy interesante. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, dale a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Creemos contenido para ustedes todas las semanas y nos encantaría que formaras parte de nuestra comunidad. Ahora sí, adentrémonos de lleno en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y su reciente transformación. Para aquellos que quizás no lo recuerden tan vívidamente, Kerem Bürsin se hizo mundialmente conocido, especialmente en Latinoamérica, por su papel en la exitosa serie Senkalkapm, donde compartió pantalla con Hande Erçel. Su química en pantalla fue tan palpable que catapultó a ambos a la fama internacional. Desde entonces hemos seguido de cerca cada uno de sus pasos, y no es para menos, porque Kerem no solo es un actor talentoso, sino que también tiene un carisma arrollador y un estilo que siempre da de qué hablar. Pero, ¿de qué va este nuevo look que promete dejarnos boquiabiertos? Bueno, a ver, Kerem Bürsin siempre ha sabido cómo reinventarse. Ha jugado con su cabello, ha explorado diferentes estilos de vestimenta, y cada vez que aparece en público o comparte algo en sus redes sociales, genera un revuelo considerable. Y esta vez, la cosa ha sido aún más impactante. Sin entrar en detalles todavía, puedo decirles que ha habido un cambio bastante radical. Un cambio que para algunos ha sido una sorpresa total, y para otros, una confirmación de su audacia y su deseo de experimentar. Para empezar a desgranar este misterio, ¿qué es lo que hace que un cambio de look en una celebridad como Kerem Bürsin sea tan importante? En primer lugar, está el factor de la identificación. Cuando vemos a nuestros actores favoritos, a menudo nos vemos reflejados en ellos de alguna manera. Sus estilos, sus elecciones, sus transformaciones, pueden inspirarnos e incluso influir en nuestras propias decisiones. En segundo lugar, hay una curiosidad innata por saber qué está pasando en la vida de estas figuras públicas. Un cambio de look puede ser un reflejo de un nuevo proyecto, de una etapa personal diferente, o simplemente de un deseo de expresar una nueva faceta de su personalidad. Y hablando de proyectos, es importante mencionar que Kerem no ha estado quieto. Después del fenómeno de Senkalkapm, ha participado en otras producciones, explorando diferentes géneros y personajes. Cada uno de estos papeles ha implicado, a veces, ajustes en su imagen. Pero lo que estamos hablando hoy va un poco más allá de lo que requeriría un personaje. Parece ser una elección personal, un statement, algo que Kerem ha decidido hacer por sí mismo. Ahora sí, vamos al grano. El nuevo look de Kerem Bürsin, ¿de qué se trata exactamente? Las redes sociales y los medios de comunicación turcos y, por supuesto, los fans de todo el mundo, han estado en ebullición desde que las primeras imágenes empezaron a circular. Y lo que hemos visto, bueno, es una transformación que pocos esperaban. Hablamos de un cambio significativo en su cabello. No es solo un corte diferente o un color ligeramente modificado. Estamos hablando de un estilo completamente nuevo, atrevido, y que le da un aire, si cabe, aún más moderno y vanguardista. ¿Qué tipo de cambio estamos viendo? Bueno, para ser más específicos, Kerem ha optado por un estilo que juega mucho con las texturas y los volúmenes. Dependiendo de las fotos y los ángulos, puede parecer más oscuro o más claro, más corto o con más capas. Lo que sí es innegable es que ha abandonado, al menos por ahora, ese estilo de cabello que muchos conocimos y que se volvió icónico durante Senkalkapm. Y esa ruptura, esa decisión de explorar algo diferente, es lo que ha generado tantas reacciones. Las opiniones, como era de esperar, están divididas. Hay quienes adoran el nuevo look, encontrándolo fresco, audaz y muy a su estilo. Dicen que Kerem siempre se atreve a innovar y que este cambio le sienta de maravilla, resaltando aún más sus facciones. Por otro lado, hay quienes prefieren su imagen anterior, argumentando que el cambio ha sido demasiado drástico o que no les convence tanto el nuevo estilo. Esto es completamente normal en el mundo de la moda y del espectáculo. Las percepciones son subjetivas y cada uno tiene sus gustos. Lo importante es que él se sienta cómodo y seguro con su elección.
Pero más allá de si nos gusta o no el nuevo look en sí, hay algo que debemos destacar: la valentía de Kerem Bürsin para desafiar las expectativas. En una industria donde las apariencias a menudo dictan mucho, y donde los fanáticos pueden ser muy apegados a la imagen de sus ídolos, dar un giro así demuestra una gran personalidad. Es un recordatorio de que las celebridades también son seres humanos que evolucionan, que experimentan y que buscan expresarse de diferentes maneras. ¿Qué nos dice este cambio sobre Kerem Bürsin como persona? Podríamos especular mucho y de hecho se ha especulado hasta el cansancio en redes sociales. Algunos piensan que es una señal de que está preparándose para un nuevo papel en una película o serie con un concepto muy diferente. Otros creen que es simplemente una forma de renovar su imagen personal, de marcar una nueva etapa en su vida. Lo cierto es que cada cambio de look tiene su historia, y a menudo, esa historia solo la conoce el protagonista. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Kerem Bürsin sigue siendo un referente en el mundo de la moda y el estilo. Siempre ha tenido un ojo para las tendencias y a menudo, él mismo ha marcado algunas. Este nuevo estilo, sea cual sea su inspiración, seguramente influirá en otros. Veremos si pronto vemos a más celebridades o a nuestros seguidores adoptando este look. Si nos ponemos a analizar las tendencias actuales, podemos ver que los cortes de cabello con mucha textura, los degradados más marcados y los estilos que juegan con el volumen están muy en boga. Kerem, al adoptar un look así, se alinea con estas tendencias, pero siempre aportando su toque personal, ese aire de estrella de cine que lo caracteriza. Además de su cabello, es interesante notar cómo este cambio de look complementa su vestimenta y su presencia escénica. Cuando un actor renueva su imagen, todo el conjunto cobra una nueva dimensión. Hemos visto a Kerem con looks muy variados, desde lo casual y deportivo hasta lo elegante y sofisticado. Este nuevo corte seguramente le permitirá jugar aún más con diferentes outfits y crear nuevas combinaciones. Otra cosa que me llama la atención es la reacción de sus colegas y de otras figuras públicas. Cuando un cambio de look genera tanto revuelo, es común ver comentarios de apoyo y admiración de otros actores, cantantes o influencers. Esto nos da una idea de la red de contactos y el respeto que Kerem Bürsin ha construido a lo largo de su carrera. Para ir resumiendo un poco todo este revuelo, podemos decir que el nuevo look de Kerem Bürsin es un cambio significativo en su cabello, que se caracteriza por un estilo audaz y moderno. Ha generado diversas reacciones entre sus fans y en los medios, desde la admiración hasta la sorpresa. Lo que es innegable es que demuestra su valentía para experimentar, su personalidad fuerte y su continua evolución como artista y como persona. No podemos olvidar que al final del día, la belleza y el estilo son muy personales. Lo más importante es que Kerem se sienta bien consigo mismo. Y si a nosotros nos gusta, mejor. Pero incluso si el estilo no es de tu agrado personal, es difícil no reconocer la audacia y el impacto que tiene. Para finalizar, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis del nuevo look de Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este cambio. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué creen que significa? Dejen sus comentarios abajo porque su opinión es muy valiosa para nosotros y para toda la comunidad. Y como siempre, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.